El millonario tenía vergüenza de su esposa y llevó a la empleada a una cena de gala, pero lo que sucedió allí lo dejó sin palabras. La noche comenzaba a tejer su manto de misterio sobre la ciudad. Una brisa suave, cargada del olor penetrante, a jazmín y a maresia lejana, acariciaba las fachadas antiguas de los edificios como si quisiese susurrar secretos olvidados. En medio de este escenario, un hotel de lujo se erguía como un faro de opulencia y extravagancia, iluminado por luces que danzaban en reflejos metálicos sobre oquedades de mármol y vidrio. La recepción, adornada con arreglos florales exóticos y candelabros centelleantes, exudaba una mezcla embriagadora de fragancias, perfumes de rosas maduras entrelazados con la sutileza de incienso y el toque terroso de maderas nobles. En el vestíbulo, el murmullo de conversaciones refinadas y el tintinear de copas en charlas animadas formaban una sinfonía que marcaba el inicio de una velada cargada de presagios. Entre la multitud elegante se destacaba Eduardo Montenegro, un hombre de porte imponente y mirada calculadora, cuyos gestos denotaban tanto seguridad como una pizca de desprecio. Con un traje impecable que delineaba su figura, él caminaba con pasos firmes, resonando sobre el suelo de mármol, mientras cada paso parecía marcar el compás de una historia ya escrita en las sombras del pasado. Eduardo no era solo el rostro visible de su fortuna, sino también el artífice de un juego de apariencias y emociones. A pesar de la sonrisa forzada que esbozaba para la prensa y los invitados, en sus ojos se percibía una fría evaluación de cada detalle, cada persona que lo rodeaba. Esa noche, sin embargo, algo inusual había calado en el ambiente. Un detalle, casi imperceptible, como el eco de una risa distante o el susurro inusitado del viento al rozar las cortinas de terciopelo, que prefiguraba que esa gala sería distinta, cargada de revelaciones y secretos ocultos. En el umbral de un gran salón, donde el lujo se fusionaba con la grandiosidad, se encontraba Carolina, la esposa de Eduardo. Vestida con un elegante vestido de seda azul que resaltaba su figura delicada, Carolina mostraba una mezcla de timidez y determinación en cada movimiento. Sus ojos, grandes y expectantes, reflejaban tanto la vulnerabilidad como la fuerza de quien ha soportado años de sacrificio y desdén. Mientras ajustaba discretamente el broche de su collar, el sonido casi imperceptible del metal rozando su piel se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, creando una cadencia que revelaba su lucha interna. La textura de su vestido, suave al tacto, parecía contar historias de noches solitarias y esperanzas rotas, pero también de resiliencia. A lo lejos, se podía notar el sutil roce de sus tacones contra el piso de mármol, un compás que marcaba la fortaleza silenciosa de una mujer que, a pesar de todo, aún albergaba sueños y anhelos. Carolina había pasado años apoyando a Eduardo, creyendo en un futuro en el que su luz interior pudiera eclipsar las sombras del desprecio. Sin embargo, aquella noche, mientras observaba el desfile de invitados y las miradas discretas que se dirigían a ella, un sentimiento de abandono comenzaba a enraizarse en su interior. Mientras tanto, en una sección menos visible del vestíbulo se percibía la presencia de Marina, la empleada que, con su juventud y frescura, parecía haber sido arrancada de un sueño de película. Su uniforme impecable resaltaba la belleza natural de sus rasgos y sus movimientos, delicados y seguros, denotaban una mezcla de inocencia y determinación. El tacto de sus manos, suaves y cuidadosas, al ajustar discretamente su delantal, contrastaba con la rigidez del protocolo del lugar. Marina, sin saberlo,
se encontraba en el epicentro de una tormenta emocional que se avecinaba, y la atmósfera se impregnaba de una tensión inusitada al notar que todas las miradas parecían oscilar entre admiración y recelo al cruzar su camino. El ambiente del hotel se impregnaba de una dualidad casi palpable. Por un lado, el esplendor ostentoso y por el otro, la fragilidad humana que se escondía detrás de cada sonrisa forzada. Mientras las conversaciones se sucedían en un vaivén de confidencias y cumplidos superficiales, se podía oír el leve crujido de los suelos antiguos, como si cada pisada despertara ecos de historias pasadas, de amores y traiciones olvidadas. La sensación táctil del mármol frío bajo los pies contrastaba con el calor de los cuerpos en movimiento, creando una especie de dicotomía sensorial que embriagaba y perturbaba a la vez. En el salón, cada detalle parecía meticulosamente orquestado para cautivar a los sentidos. Las luces cálidas que difuminaban sombras en las paredes, el murmullo de fuentes de agua que agregaban un ritmo casi hipnótico a la escena y el aroma inconfundible de perfumes caros que se entrelazaban en el aire. Eduardo, mientras recorría el ambiente con la seguridad de quien domina su destino, emitía un aire de superioridad. Su voz, modulada y autoritaria, cortaba el silencio de vez en cuando para dirigir órdenes a su séquito, dejando tras de sí un rastro de admiración y recelo. Sin embargo, en el fondo, Carolina se debatía entre la aceptación y la rebelión interna. Cada paso que daba hacia el centro del salón era una lucha contra el destino impuesto por un amor que se había tornado en una cadena. Su respiración, pausada pero cargada de melancolía, se mezclaba con el murmullo de la música que llenaba el ambiente, una melodía que parecía acentuar cada latido de su corazón. En esos instantes, la textura rugosa de sus guantes se hacía eco de su propia incertidumbre y la fragancia tenue de su perfume, mezclada con un toque de desesperación, se alzaba como un lamento silencioso en medio de la algarabía. La tensión crecía a medida que las horas avanzaban y el salón se convertía en un escenario donde las apariencias se enfrentaban a la cruda realidad. Cada invitado, cada mirada furtiva, parecía estar sopesando la dualidad de la noche, el esplendor superficial frente a la verdad oculta de las relaciones humanas. Eduardo, ajeno a la tormenta interna de Carolina, seguía dominando la escena con una frialdad casi calculadora, consciente de cada susurro y cada gesto que se deslizaba en el aire. La sensación de opulencia se mezclaba con un inconfundible aroma a presagio, una advertencia silenciosa de que la verdadera historia aún estaba por revelarse. En un rincón discreto del vestíbulo, la combinación de luces y sombras daba forma a un paisaje que parecía sacado de un cuadro impresionista. El tintinear de copas, acompañado del sonido suave de un violín en una esquina, creaba una atmósfera que invitaba tanto a la euforia como a la introspección. Allí, en medio de esa dualidad, los personajes se movían como piezas en un tablero de ajedrez, cada uno con su destino entrelazado y sus emociones a flor de piel. Eduardo, mientras recorría la sala, se detuvo brevemente frente a un espejo ornamentado. Allí, en el reflejo, se encontró con una imagen de sí mismo tan imponente como distante. La textura fría del marco, labrada con esmero, parecía simbolizar la intransigente frialdad de su propio corazón, un corazón que latía al compás de un éxito frío y calculador. En ese instante, el sonido amortiguado de un violín se intensificó, como si la música quisiera resaltar la dualidad de su existencia, la apariencia de control y la fragilidad interna que no se dejaba ver. Mientras tanto, Carolina se apoyaba en una columna de mármol, sintiendo la superficie fría y rugosa contra su mano. Era como si aquel toque la anclara a la realidad,
recordándole que, a pesar de las apariencias, ella también tenía fuerza y dignidad. La luz parpadeante de una lámpara cercana jugaba con las sombras de su rostro, destacando la determinación oculta tras la melancolía. Cada detalle, desde el suave roce del terciopelo de su vestido hasta el murmullo constante de las conversaciones, contribuía a la construcción de un momento que, aunque cargado de dolor, presagiaba un renacer inminente. El ambiente, saturado de ricas sensaciones, no dejaba de ofrecer matices inesperados. En un pasillo adyacente, la brisa nocturna se colaba por una ventana entreabierta, llevando consigo el aroma penetrante de la lluvia próxima y el murmullo distante de la ciudad que nunca duerme. Esa mezcla sensorial creaba un contrapunto perfecto a la opulencia del salón, recordando a todos que, tras el brillo de la alta sociedad, se ocultaba una realidad inescapable. A medida que la noche avanzaba, la narrativa sensorial se intensificaba. El tacto del mármol, el roce del aire frío y el eco de las voces se combinaban para formar una sinfonía única, donde cada suspiro y cada latido narraba historias de amor, traición y redención. Eduardo, Carolina y Marina se encontraban en Minos Inches, el centro de esta compleja red de emociones, sin saber que la noche apenas comenzaba a revelar sus secretos. En esos primeros instantes de la velada, la escena se convirtió en un reflejo de lo que muchas veces se oculta tras las apariencias. La lucha interna por encontrar sentido y la búsqueda constante de un lugar en un mundo que valora más la imagen que la esencia. La opulencia, por más deslumbrante que fuera, no podía disimular las grietas en el alma de cada personaje, cada una de ellas marcada por experiencias pasadas, anhelos reprimidos y sueños a medio cumplir. Con cada paso que daban, las texturas, los olores y los sonidos se entrelazaban, creando un tapiz emocional tan rico como impredecible. Eduardo seguía avanzando con la seguridad de quien cree tener todo bajo control, mientras Carolina, aún sumida en su silencio, se preparaba para encarar el destino que la esperaba, sin saber que esa noche marcaría el inicio de una transformación irrevocable. La velada, en su aparente serenidad, estaba cargada de una tensión subyacente, una promesa de que lo que parecía ser un mero desfile de elegancia era en realidad el preludio de una historia de pasiones y revelaciones que dejarían una huella imborrable en cada uno de los presentes. Y así, con cada nota musical, cada destello de luz y cada suspiro del viento, el escenario se preparaba para dar inicio a una trama intensa y envolvente, en la que los destinos se entrelazarían y el verdadero rostro de cada personaje comenzaría a emerger de las sombras. La atmósfera en el vestíbulo del hotel se tornaba cada vez más densa, como si el aire mismo anticipase un giro inesperado. La música seguía resonando en el fondo, pero ahora parecía un eco distante ante el inminente estallido de tensiones. Eduardo, con una expresión dura e implacable, había decidido sin contemplaciones que aquella noche no tendría lugar para debilidades sentimentales. Con la determinación de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad, tomó una decisión que cambiaría el curso de la velada. Llevaría a Marina, la joven y radiante empleada, como su acompañante en la gala. El anuncio se produjo de forma abrupta y sin apelación a la diplomacia. En medio de las miradas expectantes de los presentes, Eduardo se volvió hacia Carolina, quien estaba a pocos pasos, aún sumida en sus propios pensamientos, y le dijo con voz helada: «Esta noche no te necesito. Quiero a alguien que complemente esta imagen, alguien que realmente encarne el éxito». Su tono era tan cortante como el filo de una navaja, dejando en el aire una sensación de incredulidad que rápidamente se transformó en una punzada de dolor profundo.
Carolina, cuya mirada antes reflejaba silenciosas esperanzas, se quedó paralizada por unos segundos, mientras el sonido del repentino silencio se mezclaba con el murmullo incesante de la multitud. El golpe fue tan inesperado como devastador. El olor a perfume caro, que antes se entrelazaba armoniosamente con la fragancia del incienso y las flores exóticas, de pronto se volvió un recordatorio cruel de la traición. La fragancia de Carolina, que había sido un bálsamo en momentos de incertidumbre, se transformó en un amargo eco de lo que una vez fue su confianza. Mientras Eduardo se alejaba con paso firme y decidido, acompañado por la sonrisa altiva de Marina, los murmullos se intensificaron en el salón. El eco de sus pasos resonaba con fuerza en el mármol frío, creando una cadencia que parecía marcar el inicio de un desastre emocional. Carolina sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada paso que daba hacia atrás, cada latido de su corazón estaba impregnado de un dolor agudo e indescriptible. El tacto frío de la columna de mármol bajo su mano se convirtió en el único ancla en medio de la tormenta emocional que la asolaba. La textura rugosa y casi áspera del mármol parecía reflejar la realidad de su situación, un golpe brutal a su dignidad y una humillación pública que la dejaba sin aliento. Mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse, Carolina trató de recomponerse, consciente de que cada segundo de vacilación podía sellar aún más su destino. A lo lejos, el murmullo de las conversaciones se transformaba en un coro de susurros y comentarios velados. Los invitados, con ojos incrédulos, intercambiaban miradas de asombro y desaprobación. Algunos murmuraban entre sí, incapaces de comprender cómo un hombre de la talla de Eduardo podía tomar una decisión tan despiadada. El sonido metálico de las copas chocando y el tintinear de la cristalería adquirían una tonalidad casi burlona, como si el ambiente se deleitara en el sufrimiento ajeno. En ese instante, el vestíbulo se convirtió en un escenario donde cada detalle, desde el frío tacto del mármol hasta el sutil aroma a perfume de lujo, contribuía a la construcción de un presagio inquietante. La sensación de traición se extendía por cada rincón. El eco de la voz de Eduardo, autoritaria y sin remordimientos, se mezclaba con el tenue sonido de pasos apresurados, y el ambiente se impregnaba de una energía casi tangible, cargada de una tensión que no permitía ni un respiro. Marina, ajena en cierta medida a la magnitud del escándalo que acababa de desencadenarse, caminaba a su lado con una mezcla de inocencia y seguridad. El roce de sus manos, suaves como la seda, contrastaba drásticamente con la frialdad cortante de las palabras de Eduardo. La fragancia que emanaba de ella, fresca y juvenil, se elevaba como una contradicción a la pesadez del ambiente, intensificando la sensación de un conflicto inminente. Mientras la pareja se alejaba, Carolina permaneció en el centro del vestíbulo, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. La sensación de vacío se adueñaba de ella, y el eco de la declaración de Eduardo se repetía en su mente con cada latido, haciendo que el mundo pareciera girar en un compás de desesperación. La textura de su vestido, que hasta ese momento había sido un suave recordatorio de elegancia, ahora se sentía como una coraza inerte, incapaz de protegerla de la herida emocional que se abría en su interior. El aroma a jazmín que la había acompañado durante la entrada, se entrelazaba con la fragancia amarga del desencanto, creando una mezcla perturbadora que marcaba el inicio de una transformación inevitable. En ese preciso instante, el vestíbulo se volvió un microcosmos de emociones encontradas. Los rostros de los presentes se transformaron en máscaras de juicio y compasión,
y la atmósfera se cargó de una energía que presagiaba consecuencias irreversibles. Algunos invitados, movidos por la sorpresa, se alejaban discretamente, mientras otros se detenían a observar la escena con una mezcla de asombro y lástima. El sonido de pasos firmes y decididos, el murmullo incesante de voces y el inconfundible zumbido de las cámaras que capturaban cada instante se combinaban para formar una sinfonía de juicio social que parecía sellar el destino de todos los involucrados. La salida de Eduardo y Marina fue acompañada por una cascada de comentarios y miradas cargadas de desdén. La imagen de Marina, con su sonrisa tímida pero segura, se grabó en la mente de todos como símbolo de una nueva era de apariencia y superficialidad. En contraste, Carolina se encontró sumida en un abismo emocional del que no parecía haber escapatoria. Su respiración se aceleraba y el sonido de su propio latido se hacía casi ensordecedor, un recordatorio constante de la fragilidad de sus emociones. El frío de la noche, que se filtraba a través de las ventanas del vestíbulo, se combinaba con la humedad de sus lágrimas, formando un cuadro de vulnerabilidad absoluta. Mientras los invitados retomaban lentamente sus conversaciones, el ambiente seguía impregnado de un aura de incertidumbre. La decisión de Eduardo había sido un golpe maestro en el tablero de la alta sociedad, una jugada que revelaba tanto su crueldad como su insaciable sed de aprobación. Cada suspiro, cada cruce de miradas furtivas, hablaba de un conflicto interno que trascendía la mera humillación. Era el preludio de una lucha por la identidad, un enfrentamiento entre la imagen y la esencia, entre lo superficial y lo profundo. En un rincón discreto, una cámara capturó la imagen de Carolina, su rostro bañado en sombras y luz, mientras el murmullo de la multitud parecía reducirse a un sordo latido de empatía colectiva. El tacto frío del mármol bajo sus dedos se convirtió en un testigo silencioso de la transformación que se gestaba en su interior. Con cada segundo que pasaba, se sentía más consciente de la magnitud de la herida infligida, y a la vez, una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su mirada. Esa chispa, apenas perceptible en medio del dolor, era la promesa de una retribución que aún debía revelarse. La tensión se intensificó cuando, en la sala contigua, un grupo de invitados discutía acaloradamente sobre la decisión de Eduardo. Las palabras, cargadas de críticas y especulaciones, se arremolinaban en el aire como una tormenta que se avecinaba. El choque de opiniones creaba una atmósfera casi palpable, en la que cada detalle, desde el sonido de las voces elevadas hasta el crujido de las sillas al moverse, contribuía a la sensación de que nada volvería a ser igual. Los murmullos, como olas en una playa desierta, iban y venían, y el ambiente se impregnaba de una mezcla de enojo, tristeza y una extraña forma de admiración por la valentía involuntaria de Carolina al enfrentar la humillación. La velada, que había comenzado con un esplendor casi inalcanzable, se transformaba en un escenario de emociones desbordadas y decisiones radicales. La imagen de Eduardo, caminando con arrogancia a la par de Marina, se quedaba grabada en cada rincón del vestíbulo, mientras la figura de Carolina se erguía, solitaria pero decidida, en medio del caos. El contraste era tan marcado que parecía un reflejo distorsionado de dos realidades opuestas. Por un lado, el poder y la vanidad, y por el otro, la dignidad y la resiliencia. Cada sonido, cada aroma y cada textura contribuían a la construcción de un ambiente cargado de presagio. La música, que hacía apenas instantes vibrar de entusiasmo a la multitud, ahora parecía un lamento suave que acompañaba la tragedia personal de Carolina. El roce del aire frío, la fragancia de los perfumes y la incesante vibración del murmullo
humano se entrelazaban en una coreografía casi cinematográfica, en la que el destino de cada personaje quedaba marcado por el inquebrantable impulso de la verdad. Y en ese preciso instante, cuando las luces del vestíbulo parecían titilar con un brillo especial, Carolina sintió que algo dentro de ella estaba a punto de cambiar para siempre, que cada lágrima derramada era el preludio de una revolución personal que transformaría su existencia. La decisión de Eduardo había desencadenado una cadena de reacciones que, como dominó, comenzaba a caer sin remedio. Cada mirada, cada susurro y cada gesto en la sala se convertían en piezas de un rompecabezas que prometía revelar un destino, incierto y lleno de revelaciones. Mientras la figura de Marina se desvanecía entre la multitud, Carolina se mantenía firme, consciente de que el dolor era tan solo el inicio de una transformación inminente. La noche, impregnada de aromas intensos y sonidos que hablaban de un futuro incierto, se abría ante ella como un camino lleno de desafíos y a la vez de oportunidades para reescribir su destino. En ese ambiente cargado de contrastes, donde la frialdad del mármol se enfrentaba al calor del deseo de superación, el incitante conflicto había sido sembrado. La acción de Eduardo no era un mero capricho, sino el detonante de una serie de eventos que prometían cambiar la narrativa de todos los presentes. La humillación y el dolor se mezclaban con una inesperada fuerza interior, creando un escenario donde la aparente debilidad se transformaría en la semilla de una imparable determinación. Cada sonido, cada tacto y cada aroma se integraban en una experiencia sensorial que dejaba claro que la verdadera historia apenas comenzaba a desplegarse. Así, en medio del caos silencioso de un vestíbulo que ya no era el mismo, la semilla del conflicto germinaba, dejando entrever que las verdaderas batallas se libran en el interior de cada ser. El grito mudo de Carolina resonaba en el eco de sus pasos, en el roce de su vestido contra la piel y en el tenue murmullo de las voces que ya no podían ignorar la magnitud de lo sucedido. La noche se tornaba cómplice de un destino que se negaba a permanecer en la penumbra, y mientras las luces seguían titilando, la promesa de un desenlace sorprendente se perfilaba en el horizonte, dejando a todos los presentes con la sensación ineludible de que nada volvería a ser igual. La noche se adentraba con una oscuridad densa y enigmática, y el vestíbulo del hotel se transformaba en el escenario de una tormenta interna, donde cada alma parecía llevar su propia lucha. Tras el impactante incidente, la atmósfera se cargó de una tensión que apenas permitía respirar. Los murmullos, como olas en una orilla turbulenta, se entrelazaban con el eco de pasos que avanzaban decididos en busca de respuestas. Mientras Eduardo, con su porte arrogante, intentaba rearmar la imagen de un hombre intachable, la semilla del conflicto florecía en el corazón de Carolina, que se encontraba sumida en una introspección dolorosa pero reveladora. Carolina, aún temblorosa por el golpe recibido, se apartó discretamente hacia un rincón menos iluminado del gran salón. Allí, la penumbra jugaba con sus rasgos, y cada sombra parecía esconder el dolor de una humillación reciente. Sentada en un sillón, de terciopelo gastado, la textura suave del tapizado se convertía en su único consuelo físico, mientras sus manos, aún húmedas por las lágrimas, acariciaban con delicadeza el brazo del mueble. El ambiente a su alrededor estaba impregnado de un aroma a incienso mezclado con la fragancia persistente de flores exóticas, que ahora le recordaban los días en que la esperanza aún brillaba en sus ojos. Con cada inhalación, Carolina percibía un leve amargor, como si el aire mismo se hubiera impregnado del resentimiento y la determinación de una mujer que se rehusaba a ser definida por el desprecio. Mientras tanto,
En otra parte del salón, Eduardo se movía entre la multitud con una seguridad que se desvanecía por momentos al enfrentar las miradas críticas de los invitados. La multitud, atenta a cada gesto, comenzaba a murmurar entre sí. Un grupo de empresarios con trajes impecables y rostros inmutables intercambiaba comentarios en voz baja mientras sus ojos se posaban en él con una mezcla de desaprobación y curiosidad. Cada palabra, cada suspiro parecía agravar la tensión en el ambiente. Eduardo, intentando disimular la creciente incomodidad, se escudaba en la aprobación de aquellos que aún lo miraban como un símbolo de poder, sin notar que la misma red social estaba tejiendo un relato diferente, uno que empezaba a desenmascarar su verdadera esencia. En un rincón menos visible, Marina, la joven empleada, caminaba con pasos medidos y mirada serena, pero en su interior se gestaba una tormenta de incertidumbre. La inocencia que inicialmente la había caracterizado se veía ahora ensombrecida por la conciencia del rol que se le había asignado en este juego de apariencias. Cada roce de su uniforme contra su piel, cada destello fugaz de su sonrisa, llevaba consigo la carga de un destino que no había elegido, pero que se tornaba ineludible al formar parte de la narrativa de una noche que se iba a volver histórica. Mientras avanzaba, sentía el sutil roce del aire acondicionado, frío y metálico, que se mezclaba con el calor de la expectación en el ambiente, creando una sensación agridulce en su pecho. A lo largo del salón, las conversaciones parecían tomar un tinte conspirativo. Algunos invitados se reunían en pequeños grupos para discutir el significado detrás de la decisión de Eduardo, y se podía oír el murmullo de voces que debatían sobre la integridad y la decadencia de la alta sociedad. Entre esas voces surgía el nombre de Carolina, ya como un símbolo de la dignidad traicionada y al mismo tiempo como la promesa de una revancha silenciosa. Esa dualidad de ser víctima y al mismo tiempo una figura potencialmente poderosa, resonaba en cada palabra susurrada. La tensión se palpaba en el aire y cada elemento sensorial, el tacto frío de la piedra, el suave zumbido de las luces y el aroma penetrante de los perfumes caros, se combinaba para acentuar la sensación de que el conflicto apenas comenzaba a desvelar sus múltiples facetas. En medio de todo ello, Eduardo se encontró con un viejo amigo, un empresario de mirada intensa y voz pausada, que le habló en tono de confidencia. Mientras caminaban hacia una zona más apartada del salón, el murmullo a su alrededor se transformaba en un telón de fondo que parecía querer ocultar la sinceridad del consejo. «Tu imagen se está desmoronando, Eduardo», murmuró el amigo, mientras el eco de sus palabras se perdía en la penumbra. El tacto frío de la copa en su mano y el crujido sutil del piso al caminar marcaban el ritmo de una conversación que iba más allá de la superficialidad. La atmósfera se impregnaba de un aire de inminente justicia, y Eduardo, por un instante, se mostró visiblemente incómodo. Esa revelación, aunque breve, abrió una grieta en su fachada, una grieta que sugería que incluso el hombre más seguro de sí mismo podía tener momentos de duda. Mientras el amigo se alejaba, Eduardo regresó al centro de la sala, intentando retomar el control, pero las miradas inquisitivas y el silencio cargado de desaprobación ya habían sembrado la semilla de su vulnerabilidad. En ese preciso instante, una conversación paralela se desarrollaba en un rincón del salón. Un pequeño grupo de personas, liderado por una mujer de porte decidido y voz suave pero firme, discutía sobre la reciente humillación de Carolina. Esta mujer, con una elegancia discreta y una inteligencia que se notaba en cada palabra, comenzaba a tejer una red de solidaridad y empoderamiento en torno a Carolina. Mientras describía, con un tono cargado de compasión y convicción,
la fortaleza oculta de la esposa desvalorizada. Sus palabras se impregnaban de una energía transformadora que inspiraba a quienes la escuchaban. El contraste entre la voz suave y el impacto emocional de sus declaraciones creaba un ambiente casi revolucionario, como si en medio de la opulencia desmedida se gestara la semilla de una nueva era en la que la verdadera esencia prevalecería sobre las apariencias. Carolina, desde su refugio solitario, absorbía cada fragmento de esa conversación, sintiendo cómo la semilla de la indignación y la fuerza se germinaban en su interior. El sonido distante de una risa, el leve golpeteo de la lluvia que comenzaba a tocar los ventanales y el crujido rítmico de sus propios latidos se unían en una melodía que marcaba el compás de una transformación personal. Cada sensación se convertía en un recordatorio de que, a pesar de la humillación, ella tenía la capacidad de renacer y reclamar su lugar. El ambiente, cargado de detalles sensoriales, desde el tacto suave del mármol hasta el murmullo imperceptible del aire, revelaba que en el dolor también se escondía la posibilidad de un cambio radical. La narrativa de la noche se volvía más compleja con cada instante, mientras Eduardo intentaba recomponer la imagen de invulnerabilidad que tanto le había costado construir. Los detalles sutiles empezaban a evidenciar la fragilidad de sus cimientos. La música de fondo, que en un principio había sido una melodía de celebración, se transformaba en un himno melancólico, casi como una elegía que anticipaba el destino ineludible de su desmoronamiento. Los invitados, inmersos en la dualidad de sus propias emociones, parecían formar parte de un gran experimento social, donde cada gesto, cada mirada, contribuía a tejer una red de secretos y revelaciones. En una sala contigua, la tensión alcanzaba un nuevo nivel cuando una conversación casual entre dos figuras influyentes se tornó en una discusión sobre la ética y el valor real de la persona. La voz de uno de ellos, cargada de una autoridad, sutil pero innegable, cuestionaba la superficialidad de las decisiones de Eduardo, mientras su contraparte defendía la idea de que en la alta sociedad las apariencias eran el único capital. Este intercambio, lleno de metáforas y referencias a antiguas leyendas de poder, se convirtió en una representación simbólica del conflicto que se vivía en el interior de cada personaje. Cada palabra pronunciada parecía resonar en las paredes ornamentadas del salón, y el cruce de opiniones generaba una vibración que hacía palpitar el corazón mismo del lugar. Marina, por su parte, se movía entre la multitud con la sensibilidad de quien ha aprendido a ocultar sus emociones tras una máscara de inocencia. Sus ojos, grandes y llenos de preguntas, captaban cada matiz del entorno. El leve temblor en la voz de un invitado, el brillo temeroso en la mirada de alguien que entendía demasiado bien la fragilidad de la condición humana. Cada paso que daba era un compás en una danza incierta, en la que la armonía entre el deber y el deseo se debatía en un duelo silencioso. La textura de su uniforme, siempre impecable, contrastaba con la imperfección de las emociones que se asomaban a sus costados, creando una imagen casi surrealista de lo que la alta sociedad pretendía ser frente a la cruda realidad. En ese mismo instante, Carolina sintió que algo en su interior comenzaba a transformarse. Cada suspiro, cada latido, se convertía en la declaración silenciosa de una mujer que ya no aceptaría ser relegada a un papel secundario. El tacto frío de la columna de mármol se volvió un recordatorio tangible de su dignidad, y el suave murmullo de una conversación distante se transformó en el eco de una promesa, la promesa de un despertar. Con la mirada fija en el horizonte del salón, Carolina decidió que su dolor no sería en vano, que al final la adversidad se transformaría en la fuerza para reclamar su verdadero valor,
La noche avanzaba y con ella la tensión se intensificaba. Las emociones, tan palpables como la fragancia de los perfumes y tan intensas como el temblor en la voz de los que se sentían traicionados, se entrelazaban en un relato que prometía cambios irreversibles. Los personajes, inmersos en un torbellino de sensaciones y revelaciones, se veían obligados a confrontar no solo la humillación del presente, sino también las cicatrices del pasado. Cada paso, cada mirada, se convertía en un preludio de una confrontación que, aunque aún distante, se anunciaba implacable en su inminencia. Y así, mientras las luces del vestíbulo seguían parpadeando y el murmullo de la multitud se volvía una sinfonía enigmática, la noche se impregnaba de un suspenso casi palpable. Los hilos invisibles del destino se enredaban en torno a cada personaje, tejiendo una red compleja donde la apariencia y la esencia se disputaban el protagonismo. Eduardo, consciente o no de las fisuras en su imagen, empezaba a notar que el poder que tanto había defendido era tan efímero como las sombras que se alargaban en la penumbra. Carolina, con su corazón herido pero inquebrantable, se preparaba para el renacer de una identidad largamente subestimada. Y Marina, cuya inocencia se enfrentaba a la dura realidad del mundo que la rodeaba, se convertía en la pieza inesperada de un juego de poder que trascendía las convenciones de la alta sociedad. En ese instante, mientras el reloj marcaba el transcurso implacable de la noche y cada segundo parecía cargar una revelación oculta, el desarrollo del conflicto se consolidaba como el preludio de una transformación radical. Las barreras entre el pasado y el presente se desdibujaban, dejando entrever que en el fondo cada personaje portaba la semilla de un cambio que jamás podrían haber anticipado. La sinfonía de sonidos, aromas y texturas se amalgamaba en una experiencia única, en la que el suspense se convertía en el alma misma de una narrativa destinada a dejar una huella imborrable en el corazón de quienes la presenciaban. Así, en la penumbra del vestíbulo, mientras el eco de las conversaciones y el sutil temblor de las emociones se fundían en una atmósfera casi mística, el conflicto se intensificaba y las verdaderas motivaciones de cada alma comenzaban a emerger. La historia, en su complejidad y profundidad, se desplegaba como un tapiz de contradicciones y revelaciones, marcando el inicio de una batalla interna que definiría el destino de todos. Cada detalle, cada sensación, servía para recordar que lo que parecía una mera tragedia social era en realidad el comienzo de un viaje hacia el descubrimiento personal, hacia la reivindicación de un valor que trasciende las apariencias y las humillaciones. Con el ambiente saturado de una energía casi palpable y cada latido resonando como una declaración de intenciones, el relato avanzaba sin pausa, encaminándose hacia un clímax que aún se mantenía en la penumbra, pero cuya sombra ya se proyectaba imponente sobre el destino de aquellos que, sin saberlo, estaban destinados a cambiar para siempre. La noche se volvió aún más opaca y el ambiente en el salón se impregnó de un presagio que desafiaba toda lógica. Mientras las luces titilaban con una cadencia irregular, casi como si quisieran anticipar el inminente caos, la gala continuaba en un torbellino de murmullos y silencios incómodos. La tensión, tan palpable como el aire frío que se colaba por las rendijas de las ventanas, se extendía por cada rincón, y cada invitado parecía contener el aliento ante la inminente revelación que prometía cambiar el destino de todos los presentes. Eduardo, intentando mantener la compostura y proyectar una imagen de control absoluto, se desplazaba de un grupo a otro, reparando disimuladamente en los rostros que reflejaban una mezcla de asombro y desaprobación. Sin embargo,
algo se gestaba en el ambiente, algo que se anunciaba en el susurro casi imperceptible de una conversación que se abría en el extremo opuesto del gran salón. Entre las sombras y la luz intermitente apareció un hombre de porte distinguido, con una mirada penetrante que parecía atravesar la superficie de las apariencias. Este empresario, conocido en los círculos más exclusivos por su sagacidad y poder, se abrió paso hacia Eduardo con pasos medidos y una seguridad que rivalizaba con la misma estructura del lugar. La música, hasta entonces un telón de fondo que intentaba disimular el creciente nerviosismo, pareció detenerse momentáneamente y el tintineo de las copas se transformó en un eco lejano. El empresario, con voz suave pero cargada de autoridad, tomó la palabra en medio de un pequeño grupo de asistentes que se habían congregado a su alrededor. Eduardo comenzó dejando que su nombre resonara con un timbre que no admitía discusión. ¿Acaso olvidaste que la esencia de una gran figura no se mide únicamente por las apariencias, sino por el legado que construye? Las palabras cayeron en el aire como un golpe inesperado y en un instante la atmósfera se volvió casi eléctrica, vibrando con la inminente revelación. Los ojos de Eduardo se abrieron en una mezcla de sorpresa y recelo, y por un breve momento la máscara de arrogancia se resquebrajó, dejando al descubierto una vulnerabilidad que nunca había permitido que otros vieran. La sala, atenta a cada sílaba, contenía la respiración colectiva mientras el empresario continuaba, ahora con un tono aún más revelador. Es tiempo de que el mundo conozca la verdadera fortaleza, la de aquellos que han sido subestimados por demasiado tiempo. Carolina, la esposa que hoy parece relegada a un segundo plano, será la invitada de honor en el gran simposio internacional que se celebrará el próximo mes. Un evento que marcará el inicio de una nueva era para quienes saben valorar el verdadero mérito. La frase se deslizó por el salón como un relámpago en plena noche oscura, y en el instante siguiente, el murmullo se transformó en un silencio atónito. Los invitados, que hasta ahora se habían limitado a intercambiar miradas cómplices y silencios cargados de juicio, parecían asombrados ante la magnitud de aquella revelación. El rostro de Eduardo pasó de la incredulidad a la furia contenida, mientras la marea de miradas se concentraba en él, buscando una explicación, una justificación para el acto que acababa de ser expuesto. La declaración del empresario, pronunciada con la convicción de quien conoce los entresijos del poder y la transformación, desató una serie de reacciones en cadena. Algunos asistentes se miraron entre sí, asintiendo silenciosamente, mientras que otros se apartaron, incapaces de procesar la idea de que Carolina, la mujer a la que Eduardo había humillado públicamente, pudiera estar destinada a brillar en un escenario de tal envergadura. El aire se llenó de una mezcla embriagadora de asombro y expectación, donde cada detalle sensorial, el murmullo del violín en un rincón, el sutil roce del terciopelo en las sillas antiguas y el inconfundible aroma a jazmín mezclado con la tenue fragancia de licores caros, parecía contribuir a la construcción de una escena cargada de simbología y presagio. Eduardo se encontró, en ese preciso instante, atrapado entre dos mundos: el de la imagen inmaculada que había cultivado con tanto esfuerzo y el de la realidad brutal que ahora se mostraba sin tapujos. El sonido de sus propios latidos resonaba en su cabeza, compitiendo con el eco de las palabras que lo desnudaban frente a todos. La figura del empresario se erguía como una antítesis de lo que Eduardo representaba, encarnando una moralidad y un poder sutil que, aunque no tan ostentoso, amenazaba con eclipsar su figura. La reacción de Carolina, oculta hasta entonces en un rincón del salón, fue igualmente intensa.
Aquel giro inesperado había encendido en ella una chispa que parecía transformar el dolor en una fuerza silenciosa pero imparable. Con el rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y determinación, sus ojos se llenaron de una luz que desmentía la imagen de víctima que tantos habían subestimado. Mientras las palabras del empresario se dispersaban en el aire, Carolina se enderezó, sintiendo que cada fibra de su ser se preparaba para reclamar aquello que siempre le había pertenecido, aunque hubiera sido negado en nombre del orgullo y la vanidad. Los murmullos en la sala comenzaron a transformarse en un debate silencioso. Algunos invitaban a Eduardo a defender su postura, mientras que otros, con una claridad casi revolucionaria, celebraban el inminente ascenso de Carolina. La tensión se volvió casi insoportable y el ambiente se impregnó de un aura casi mística, donde cada sonido, el crujir de los pasos sobre el mármol, el susurro del aire acondicionado y el leve murmullo de una conversación íntima en una esquina oscura, parecía anticipar un cambio que reestructuraría el destino de todos los involucrados. El empresario, con la mirada fija en Eduardo, hizo una pausa dramática que pareció eternizar el instante. La fragancia de su aliento, mezcla de tabaco y un leve toque de menta, se percibió como una señal de autoridad que sellaba el momento. «Eduardo», dijo de nuevo, esta vez con un tono que no admitía réplica, «hoy no solo se ha cuestionado tu imagen, sino también el valor de tus decisiones. La verdadera fuerza reside en la capacidad de transformarse, de enfrentar la adversidad y de emerger renovada». Cada palabra caía como un cincel en la escultura de la noche, dejando a su paso un rastro indeleble en la conciencia de los presentes. La atmósfera vibraba con una energía casi tangible. Algunos invitados, inspirados por la declaración, comenzaron a comentar en voz baja sobre la posibilidad de un nuevo orden, donde la autenticidad y la resiliencia triunfarían sobre la superficialidad y la arrogancia. Otros, sin embargo, permanecían en un estado de desconcierto, sin poder asimilar que en el mismo instante en que se había sellado la humillación, se abría la puerta a una transformación que ninguno había anticipado. En medio de todo este torbellino, Eduardo se retiró brevemente a una sala contigua, buscando la soledad para recomponer sus pensamientos. El silencio en ese pasillo era casi sepulcral, interrumpido solo por el eco lejano de conversaciones y el murmullo de pasos apresurados. El tacto frío de una pared de mármol le recordó que cada superficie, por más imponente que fuese, estaba sujeta a las mismas leyes del destino. Allí, solo, se enfrentó a la realidad de sus propias decisiones, sintiendo cómo cada palabra pronunciada por el empresario se clavaba en su alma como una daga afilada. La imagen de Carolina, resplandeciente y segura en medio de la adversidad, se proyectaba en su mente como un espejo que revelaba la verdadera naturaleza de su ser. La oscuridad de la sala se mezclaba con los recuerdos de momentos pasados, y en cada respiro, el eco de la transformación resonaba con fuerza. Mientras tanto, de regreso en el salón principal, la noticia se esparcía como pólvora. La figura de Carolina, ahora elevada a un estatus casi místico, se transformaba en el símbolo de una nueva era. Los murmullos se convertían en diálogos apasionados, y cada invitado parecía vivir una experiencia sensorial única. El sonido, distante de una orquesta afinando sus instrumentos, el suave roce del aire al moverse entre la multitud y el inconfundible aroma a flores y perfumes que se entrelazaban en un ballet olfativo. La declaración había roto la monotonía de una noche que parecía destinada a la farsa y había introducido un elemento de verdad cruda y renovadora. El clímax de este inesperado giro se dejó en suspenso, mientras cada rostro en el salón
Se transformaba en un lienzo de emociones, ira, asombro, resignación y, sobre todo, la esperanza latente de un cambio real. El empresario, con su enigmática sonrisa, se retiró discretamente, dejando tras de sí la semilla de un conflicto que se intensificaría en los momentos siguientes. Las luces, que momentáneamente parecieron brillar con un fulgor especial, volvieron a encenderse, pero el ambiente jamás sería el mismo. La noche había adquirido una nueva dimensión, en la que la verdad y la redención se disputaban el protagonismo, y en la que cada suspiro, cada sombra, contaba la historia de una transformación inminente. Mientras Eduardo se debatía en su propio silencio, y Carolina se erguía con una determinación renovada, el salón entero se convirtió en el escenario de un juego de poder y emociones donde las reglas se reescribían en cada instante. La frialdad del mármol y el calor de la pasión se encontraban en un abrazo tenso, y la gala, que había comenzado como una simple exhibición de opulencia, se transformaba en el preludio de una revolución personal y social. Y en ese preciso instante, mientras el eco de la declaración del empresario aún vibraba en las paredes ornamentadas, el destino parecía inclinarse hacia un futuro en el que las viejas jerarquías se desmoronarían, dando paso a la verdadera esencia de aquellos que se atrevieran a desafiar el status quo. La noche se volvía cómplice de un cambio irreparable. Las miradas, cargadas de incertidumbre y esperanza, se fundían en un mar de emociones intensas, y cada paso que se daba en el salón se convertía en una declaración silenciosa de que nada volvería a ser como antes. La revelación había encendido una chispa que prometía incendiar todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de transformación que se extendía más allá de los muros del hotel. Y así, en medio de este torbellino de sensaciones y revelaciones, el punto de giro se había marcado con una fuerza que ningún invitado podría ignorar, y que sin duda prepararía el terreno para el clímax final de esta noche inolvidable. El ambiente se volvió irremediablemente denso, como si el aire se hubiese condensado en un suspense que envolvía cada rincón del salón. En medio de una sala convertida en un escenario de conflictos y secretos, la noche alcanzó su punto álgido. Las luces, ahora intensas y dramáticas, iluminaban cada gesto, cada mirada, y el murmullo de la multitud se desvanecía ante el inminente estallido de emociones. Eduardo, con el rostro marcado por la tensión y la ansiedad, se encontraba en el epicentro de la tormenta, consciente de que cada segundo que pasaba lo acercaba al abismo de su propia caída. Mientras tanto, Carolina, resplandeciente en su renovada determinación, emergía de entre las sombras como una fuerza incontenible. Con cada paso, el eco de sus tacones sobre el mármol resonaba como el compás de una batalla decisiva. Su vestido, que parecía haber cobrado vida propia, ondeaba con la brisa artificial del salón, y el aroma delicado de su perfume se mezclaba con la fragancia inconfundible de incienso, creando una atmósfera embriagadora que enfatizaba la transformación de la mujer humillada en una figura poderosa. Cada mirada que le era lanzada por los presentes no era solo un reflejo de asombro, sino el reconocimiento de una fuerza latente que había estado oculta durante demasiado tiempo. El clímax se acercaba, con la fuerza de una marea imparable. La música de fondo, que hasta ahora había sido una suave melodía, se intensificó en un crescendo que parecía anunciar el final de una era. En ese preciso instante, Marina, aún inocente pero forzada a enfrentar la crudeza de su papel, cometió un error que encendió la chispa final. Mientras conversaba discretamente con un influyente invitado, derramó accidentalmente una copa de vino tinto, cuyo líquido carmesí se extendió lentamente sobre el mantel de plata. El sonido sutil del líquido escurriéndose,
casi imperceptible para unos, se volvió un grito simbólico en el silencio que siguió, marcando la ruptura de la tensión contenida. El error se transformó en un desastre. El vino tinto se mezcló con la atmósfera cargada y, en un instante, la situación escaló a una confrontación abierta. Eduardo, al ver el incidente, sintió como si el tiempo se detuviese. El desorden de emociones le golpeó con la fuerza de una avalancha. La imagen de Marina, con sus manos temblorosas y mirada asustada, se quedó grabada en su memoria mientras el eco de las risas nerviosas y los murmullos se convertía en un telón de fondo de su propia desintegración. La multitud, testigo involuntario del desastre, se sumió en un silencio expectante, sabiendo que en ese momento se definirían destinos y se revelarían verdades largamente ocultas. En medio de este caos, la cámara lenta de la vida parecía enfocarse en Carolina. Con paso firme y mirada desafiante, se abrió paso entre la multitud, dejando atrás el dolor y la humillación. Su rostro, iluminado por la determinación, reflejaba una mezcla perfecta de calma y furia contenida, mientras cada fibra de su ser se preparaba para enfrentar la tormenta. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando, en un instante casi irreal, todos los focos se dirigieron hacia ella. Las conversaciones cesaron y el silencio se volvió casi sagrado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar el renacer de una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo. Eduardo, incapaz de recomponer su imagen, se encontró atrapado en un laberinto de miradas acusadoras y críticas silenciosas. La imagen de Carolina se erguía imponente frente a él, representando no solo el fin de una era de arrogancia, sino el inicio de una transformación ineludible. El salón se transformó en un escenario de alta tensión, en el que cada elemento, desde el sonido lejano del violín hasta el roce del aire frío en la piel de los presentes, contribuía a crear una sinfonía de emociones intensas y conflictivas. El clímax de la noche, ese momento de confrontación definitiva, se desarrolló en un torbellino de sensaciones. Las luces, que parecían cobrar vida propia, se intensificaron y crearon sombras que bailaban sobre las paredes, mientras el murmullo de la multitud se convertía en una letanía de emociones. En ese preciso instante, el destino de Eduardo y Carolina colisionó en una explosión de revelaciones y arrepentimientos. Cada mirada, cada suspiro, hablaba de la inminente caída de un hombre que había perdido el control de su propio imperio emocional. La tensión se hizo casi insoportable, y el ambiente, saturado de aromas, sonidos y texturas, se transformó en un campo de batalla emocional en el que la verdad, oculta tras apariencias, emergía con fuerza arrolladora. La historia, en su clímax, no era solo el desenlace de una noche, sino la culminación de un viaje de autodescubrimiento en el que cada personaje se veía obligado a enfrentar sus propias contradicciones y a emerger de las sombras, marcados para siempre por la intensidad del momento vivido. La madrugada comenzaba a asomar tras las grandes ventanas del salón, tiñendo de un azul melancólico los restos de una noche marcada por el caos y la transformación. El ambiente, aún cargado de la tensión acumulada, se suavizaba lentamente a medida que los murmullos se disipaban y las luces cálidas de la aurora se filtraban, anunciando el final de una velada que había destapado las verdades más ocultas. En medio del escenario, las sombras se retiraban y cada rincón parecía respirar un aire de resignación y esperanza renovada. Eduardo se encontraba apartado en una sala contigua, su rostro demacrado por la lucha interna, donde el eco de las acusaciones y los susurros se mezclaba con el silencio de la soledad. El frío tacto de la pared de mármol bajo sus dedos le recordaba la fragilidad de su imagen,
la intransigencia de una fachada construida sobre cimientos quebradizos. Con la cabeza baja, las palabras del empresario y la imponente figura de Carolina resonaban en su mente, obligándolo a enfrentar la amarga realidad de sus decisiones. Cada latido, pesado y sincero, era una advertencia de que el poder y el orgullo podían desmoronarse en un instante, dejando al descubierto la esencia olvidada del ser. Mientras tanto, en el gran salón, Carolina se erguía como la encarnación de la transformación. La humillación de aquella noche se había transmutado en una fuerza interior que la impulsaba a reclamar su lugar en un mundo que la había subestimado. Rodeada de los ecos de miradas expectantes, su figura se movía con una serenidad que contrastaba con el tumulto de emociones que aún palpitaban en el ambiente. Cada paso que daba resonaba en el mármol, acompañado del suave murmullo del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. El aroma a jazmín y a incienso se entrelazaba con la fragancia de su perfume, creando una atmósfera que hablaba de renacimiento y de la ineludible justicia de la vida. Los detalles sensoriales parecían cobrar una nueva dimensión. El tacto suave del terciopelo en sus vestidos, el murmullo casi imperceptible del aire acondicionado que acariciaba las pieles aún húmedas por las lágrimas de la noche anterior, y el sonido lejano de una orquesta que afinaba sus instrumentos para dar paso a una nueva sinfonía. En este momento, el salón se había convertido en un santuario de revelaciones, donde la lucha interna de cada personaje se reflejaba en cada sombra y en cada destello de luz. La tensión se había disipado, dejando lugar a una calma inquieta, como si el propio tiempo se hubiera detenido para permitir que el destino se reconfigurara. Entre los presentes, algunos invitados se acercaban discretamente a Carolina, no solo para felicitarla, sino para reconocer en ella la fuerza de una mujer que había emergido de las cenizas de su propia humillación. Con palabras suaves pero llenas de convicción, la elogiaban por su capacidad de convertir el dolor en una oportunidad de redención. La atmósfera, que momentos antes vibraba con acusaciones y confrontaciones, se transformaba en un ambiente de reconciliación y de aceptación de la verdad. Era como si, al final, la noche hubiera servido para revelar no solo las debilidades de Eduardo, sino también la fortaleza latente en aquellos que habían sido relegados al margen. Eduardo, por su parte, se debatía entre la vergüenza y la comprensión de que su imperio de vanidades se había desmoronado irremediablemente. Los destellos de luces que una vez resaltaron su figura ahora se mezclaban con la penumbra de la autocrítica. En un momento de introspección, se dio cuenta de que su verdadera caída no estaba en la pérdida de poder, sino en la incapacidad de reconocer el valor genuino de quienes lo rodeaban. El dolor se convirtió en su maestro, y cada error en una lección amarga, pero necesaria para reconstruir un yo que había estado dormido bajo la arrogancia. Afuera, la ciudad despertaba con el murmullo de la vida cotidiana, ajena por momentos al drama interior que había consumido una noche entera. La aurora traía consigo la promesa de nuevos comienzos, y en ese instante Carolina se sintió conectada a algo más grande. La certeza de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de reinventarse. Con cada inhalación, el aire fresco le devolvía la fuerza para enfrentar un futuro que, aunque incierto, se abría repleto de oportunidades para quienes supieran levantarse tras la caída. La resolución de la noche se dejó ver en los pequeños gestos, un apretón de manos sincero, una mirada que perdonaba sin olvidar, y el silencioso pacto entre aquellos que habían aprendido que en la oscuridad se encuentra la luz. Así, en 1900, el ocaso de una velada tumultuosa,
Cada personaje halló su propia forma de redención, marcando el fin de una historia que, aunque cargada de dolor y arrepentimiento, se transformaba en el preludio de un renacer inevitable. La noche dio paso a un amanecer lleno de matices que parecían cantar la redención de lo que había sido destruido y la esperanza de lo que aún podía nacer. El salón, ahora vacío de la euforia y el clamor del conflicto, se transformaba en un santuario silencioso donde las cicatrices de la velada se iluminaban con la luz suave del alba. Los ecos de las últimas emociones aún vibraban en cada rincón, como si la historia que había sido vivida aquella noche se desdoblara en cada sombra y reflejo. Carolina, con el semblante sereno pero marcado por las intensas revelaciones, se encontraba en medio del vestíbulo, casi en soledad, pero rodeada por la presencia tácita de aquellos que habían presenciado su transformación. Sus ojos, profundos y llenos de una nueva determinación, parecían mirar más allá del presente, explorando horizontes que antes parecían inalcanzables. En su interior, el dolor de la humillación se había transmutado en un fervor por reivindicar su verdadero valor. El eco de las palabras que habían resonado en la gala seguía latente, una invitación a descubrir que la grandeza se forja en la adversidad y que la redención es posible para quienes se atreven a desafiar el destino. Mientras tanto, en una sala apartada, Eduardo meditaba en soledad, confrontando los fantasmas de su pasado y las consecuencias de sus decisiones. La noche había sido un espejo implacable que le mostraba cada error, cada arrogancia, y ahora, frente al alba, la dura realidad le golpeaba con fuerza. El rostro demacrado y las manos temblorosas eran testigos mudos de una transformación interna que comenzaba a germinar. Una humildad naciente que, si bien tardaría en reconstruir su imagen, al menos le ofrecía la oportunidad de aprender y cambiar. Cada gota de sudor y cada latido de su corazón le recordaban que el verdadero poder reside en reconocer la propia fragilidad y en aceptar el perdón, tanto de los demás como de uno mismo. Fuera del hotel, la ciudad despertaba con la promesa de un nuevo día. Las calles, aún mojadas por la lluvia nocturna, reflejaban destellos de luz y esperanza, como si la naturaleza misma quisiera participar en la renovación que se había gestado en el interior del gran salón. Los transeúntes, ajenos a los dramas, que se habían desarrollado entre paredes opulentas, se apresuraban hacia sus destinos, llevando en su andar la certeza de que cada experiencia, por dolorosa que sea, deja una enseñanza imborrable. La conversación entre los invitados, que aún quedaban, resonaba en un murmullo de asombro y reflexión. Se hablaba de la noche vivida como si fuese un presagio del cambio inminente en las estructuras de poder y en las relaciones humanas. Algunos encontraban en la evolución de Carolina un ejemplo de resiliencia, mientras que otros, con pesar, reconocían que la caída de Eduardo no era sino el precio de la vanidad desmedida. Entre palabras cargadas de emoción y silencios elocuentes, la conclusión parecía inevitable. El verdadero triunfo no se mide en apariencias ni en la aprobación social, sino en la capacidad de reinventarse y de abrazar la verdad interior. Carolina, al despedirse de aquellos que la habían acompañado en ese viaje emocional, dejó en cada mirada una chispa de inspiración. Su figura se alejaba con la firmeza de quien ha conquistado sus miedos y ha decidido, a partir de ese momento, vivir conforme a su propio valor. Cada paso, acompañado del eco de un futuro prometedor, era una declaración de independencia y fortaleza. Aquella noche, llena de traiciones y dolor, se cerraba en un ciclo completo en el que la adversidad se transformaba en un preludio para un renacer ineludible. El ambiente, impregnado de un dulce aroma a café recién hecho que se escapaba de un pequeño bistró cercano,
Recordaba que la vida continúa y que tras la oscuridad siempre llega la luz. Eduardo, por su parte, se enfrentaba a un nuevo amanecer, consciente de que la única forma de reconstruirse era mediante la aceptación de sus errores y el compromiso con un futuro diferente. En cada rincón del hotel, en cada susurro de la brisa, se podía percibir la lección de aquella noche. La redención y el cambio son posibles, siempre y cuando uno se atreva a mirar en el espejo y reconocer la verdad oculta tras las apariencias. Así, en la quietud de la madrugada, la historia se despedía dejando en el aire una pregunta que invitaba a la reflexión. ¿Podremos aprender a valorar lo esencial antes que lo superficial y encontrar en el dolor la semilla de una nueva oportunidad? Con esa interrogante resonando en el silencio, el destino de cada personaje se entrelazaba con la promesa de un futuro donde la autenticidad y el amor propio se alzaran por encima de las máscaras y las falsas apariencias. La noche había dejado de ser un campo de batalla para convertirse en el lienzo de nuevos comienzos. Con el paso del tiempo, los ecos de aquella gala resonaban en las calles de la ciudad, transformándose en leyendas urbanas que inspiraban tanto a los que habían presenciado el escándalo como a los que desde lejos deseaban reinventarse. El hotel, otrora escenario del conflicto y la humillación, se mostraba ahora sereno y silencioso, como si cada rincón guardara las memorias de lo ocurrido para enseñarnos la fragilidad del poder y la fortaleza de la transformación interior. Carolina había emergido de aquella noche como una mujer renovada. Su mirada, antes ensombrecida por la melancolía, ahora irradiaba una luz de determinación que la acompañaba en cada paso por la ciudad. Con el tiempo, la mujer que había sido despreciada en la gala se convirtió en una figura influyente en el ámbito empresarial, impulsando proyectos que combinaban innovación y compromiso social. La transformación de Carolina trascendió lo personal, convirtiéndose en un símbolo para aquellos que habían sufrido injusticias y buscaban la manera de reescribir sus destinos. Cada entrevista, cada aparición pública, era una declaración silenciosa de que la adversidad podía transformarse en la semilla de un cambio radical. Mientras tanto, Eduardo se vio forzado a enfrentar las consecuencias de sus actos. El colapso de su imagen, tan cuidadosamente construida a lo largo de los años, le había dejado no solo la marca de la vergüenza, sino también la lección de la humildad. Aislado en su mansión, rodeado de lujos vacíos y ecos de aplausos falsos, comenzó a comprender que la verdadera fortaleza no radica en la opulencia, sino en la capacidad de reconocer y enmendar los errores. En largos periodos de introspección, Eduardo se convirtió en un hombre atormentado por la culpa y la nostalgia de lo que pudo haber sido. Sin embargo, en ese proceso doloroso surgió también una chispa de cambio, la posibilidad de reconstruir su vida desde la base, aprendiendo a valorar lo esencial sobre lo superficial. Entre los ecos de la transformación, Marina, la joven empleada, vivió su propio proceso de redescubrimiento. Aunque inicialmente había sido percibida como una pieza del rompecabezas del espectáculo, la experiencia la impulsó a tomar las riendas de su destino. Inspirada por la fuerza de Carolina, Marina decidió formarse y buscar oportunidades que le permitieran trascender su rol preestablecido. Con esfuerzo y determinación, se convirtió en una profesional destacada y su historia se difundió como un faro de esperanza para quienes, partiendo de la humildad, aspiran a un futuro mejor. En las semanas siguientes, el impacto de aquella noche se extendió más allá de los muros del hotel y las redes sociales. Las conversaciones en cafés y reuniones de negocios giraban en torno a la lección aprendida. La autenticidad y el valor personal son insustituibles.
La alta sociedad, que antes se regodeaba en la imagen y el poder, comenzó a cuestionar sus propias prioridades. Las alianzas y rivalidades se reconfiguraron, y en medio de este nuevo orden surgieron iniciativas que privilegiaban la integridad y el compromiso real con el bienestar social. El ambiente se impregnó de un renovado sentido de justicia, y la gala se convirtió en el punto de inflexión que marcó el comienzo de una era en la que las apariencias perdieron su hegemonía. A lo largo de este proceso, la ciudad entera se transformó en un escenario donde cada esquina contaba una historia de redención y cambio. Las calles se llenaron de nuevos proyectos culturales y sociales que celebraban la resiliencia de los individuos, y el recuerdo de aquella noche se integró en la memoria colectiva como un ejemplo de cómo el dolor puede ser el motor de la verdadera evolución. Las luces de la ciudad, reflejadas en los charcos después de la lluvia, parecían simbolizar la dualidad de la existencia, la oscuridad necesaria para apreciar la luz y la fragilidad que acompaña a toda transformación. Finalmente, el epílogo de esta historia no era un final definitivo, sino la promesa de un futuro abierto donde cada ser tiene la capacidad de reinventarse. La redención, esa fuerza misteriosa y poderosa, se había impuesto sobre el orgullo y la vanidad, dejando en claro que el cambio verdadero nace del reconocimiento de nuestras propias imperfecciones. Y así, en el murmullo de la brisa matutina y en el suave crujir de las hojas al paso del tiempo, quedó plasmada la lección de aquella noche inolvidable. Que cada ser, sin importar lo caído que parezca, tiene en su interior la fuerza para volver a levantarse, para transformar el dolor en esperanza y para iluminar el camino de quienes, en su andar, buscan la verdad oculta tras las máscaras del mundo.